con el régimen que se había implantado. Claro, es un régimen priista que se había implantado para poder ya detener tanto caudillaje y tanta pues anarquía que existía en los 20, en los principios de los 30, a donde todo el mundo era general y todo el mundo creía que seguían la revolución y sacaban las armas y disparaban donde fuera, y ahora yo soy aquí el presidente, ¿no? ¿Por qué? Porque traigo más pistolas, traigo más balas y ya, yo aquí me quedo. Entonces efectivamente había que institucionalizar, pero fue un régimen que se fue desgastando, se va desgastando y de tal manera que la sociedad va creciendo. Fue precisamente un momento en el cual el gobierno no quiso reconocer la existencia de la sociedad, creo yo. Cuando la sociedad ya gritaba, aquí estamos, existimos, somos nosotros. Y no quiere, ¿por qué? Porque es un régimen que todo lo controlaba, todo lo hacía, todo estaba bien, lo simulaba, inclusive una constitución muy avanzada, una serie de derechos que fueron reconocidos desde el 17 en todo el mundo, pero que no se aplicaban, ¿no? Un artículo en el Código Penal de disolución social que nada tiene que ver con el 9º constitucional, donde hay libertad de asociación, ¿no? Una simulación. Entonces yo creo que sí, la sociedad fue un triunfo, fue un logro, fue un momento en el cual de veras coincidió la sociedad en una serie de peticiones políticas que pusieron a temblar al régimen. En lo que yo puedo estar de acuerdo es que después esto fue manipulado y hubo grupos tanto internos como externos que quisieron aprovechar el movimiento. Eso sí puedo yo estar de acuerdo. Y después, en una desesperación por tratar de aplacar el mismo movimiento que ya podía salirse de control y tomar otros cauces, yo creo que ahí tuvo que ver mucho también la Guerra Fría que se vivía en todo el mundo, ¿no? La época de la Guerra Fría, a donde el socialismo, había muchos simpatizantes del socialismo en México. Además había pasado la Revolución Cubana, que también la simpatía hacia la revolución, el Che Guevara, mismo Stalin, que aunque el tiempo y la historia lo desenmascaró como un asesino, pero siempre ha habido simpatizantes del socialismo. Entonces ese temor, pues yo creo que sí ya llevó al movimiento por otro cauce. Pero inicialmente yo creo que le debemos dar el mérito a la sociedad misma, que reclamando derechos políticos, en un pliego de 6 peticiones que fueron 100% políticas, trataba de encauzar de manera consciente el primer reclamo de derechos humanos, un reclamo masivo hacia los derechos humanos, al respeto de los derechos humanos. Yo creo que debemos entenderlo así. Vamos a una pausa y seguimos comentando eso, porque todavía hay muchas cosas que comentar. ¿Te parece bien? Sí, cómo no. Okay. Regresamos. El Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores te invita a la licenciatura en Contaduría, licenciatura en Derecho, con horarios flexibles, profesores especializados, preparación de calidad, opciones de titulación, educación integral en planes semestrales y actualización constante de contenidos. Servimos a través de la competitividad académica y nos apoyamos en nuestra capacidad de innovación, logrando en nuestros alumnos un verdadero espíritu humanista y de función social, desarrollando la inteligencia y la capacidad creadora. Un abogado colegiado es un abogado calificado. Pregunta por nuestras becas hasta de un 50% de descuento. Estudios con reconocimiento oficial de la SEP. Visítanos en Avenida Baja California, número 157, Colonia Roma Sur, Delegación Cuauhtémoc, código postal 06760, en la Ciudad de México o contáctanos en www.insiges.com.mx o a los teléfonos 55 64 83 73 y 55 64 86 61, o escríbenos a nuestro mail insiges@yahoo.com.mx. Para los retos de hoy, una educación integral. Te esperamos. 23 años de experiencia nos respaldan. Estamos entrevistando al maestro
David Efraín Romero Sastre, te invito a leer un libro, La noche de Tlatelolco, de Lenia Poniatowska. David, para no salirnos del tema, que es importante, y seguir con esto del 68, a mí me gustaría que le dijeras a la gente, en los años 60 no solamente convulsionó a México esto, si hubo otros países también que fuertes a nivel mundial. Como primer tema, para que nos hicieras un esbozo. Segundo tema, que sería muy bonito esto, para que la gente, en la actualidad, el PRI, el PAN, hablando de los partidos fuertes, PRD, PT, etcétera, etcétera, ahora en la Cámara hablan del 68, que digo, ahora todo el mundo ya habla del 68. Afortunadamente en nuestra máxima casa de estudios, el asta bandera siempre se pone a media asta y se habla del 68 y se retoma ese movimiento. ¿Qué le podrías decir a la gente de esos movimientos y qué le podrías decir a la gente del libro, pero para que no volviera a ocurrir otro movimiento del 68? Bueno, no otro movimiento, otra represión. Otra represión. ¿Qué ¿No? pasaría? Ojalá que hubiera muchos movimientos de ese tipo. Pero ¿qué le dirías a la gente? Que... Y para que la gente y los sistemas de gobierno que tenemos actuales, que no hubiera algo, esa que si hubiera de enseñanza, ¿podría servir? Adelante, David. Bueno, yo creo que el punto central es ese, el movimiento fue totalmente espontáneo, sano, una serie de peticiones, decía yo, políticas, y vale la pena recalcarlo porque no fue un movimiento estudiantil, fue un movimiento, o sea, no, sus demandas no eran académicas, fue un movimiento que descansó principalmente en los estudiantes, que era la clase más consciente, por lo que digo, haberse concientizado a través de la educación, pero fue un movimiento político, y como tal, yo creo que lo importante es que el gobierno y los gobiernos entiendan que la sociedad tiene derecho a opinar, a reclamar, a exigir. Sabemos desde siglos anteriores, por tratadistas en filosofía política, pues la democracia reside esencialmente en el pueblo, y cuando hay un movimiento de esta naturaleza, pues se debe de atender a sus peticiones. Entonces, bueno, ¿qué es lo que están solicitando? ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Creo yo que esa es la cuestión. Gobiernos abiertos a escuchar y y abiertos al cambio, ¿no? Y en su calidad de gobiernos, inclusive llevar de la mano ese cambio de acuerdo a las peticiones que puedan hacerse a través de un movimiento de esta naturaleza. En aquel entonces, esto me recuerda que en aquel entonces hay un discurso de Díaz Ordaz, parece ser que es el día del informe, el 1 de septiembre de 68, su cuarto informe de gobierno, a donde dice que les tiende la mano. Es muy mencionado eso, les tiendo la mano para que, lo decía en otro sentido, para que ya no anden en la calle, ya no lleven a cabo movimientos ni peticiones ni nada, ya regrésense a las aulas y pónganse a estudiar. Pero bueno, no es precisamente a lo que yo me refiero con un gobierno que entienda, que interprete y que respete una decisión del pueblo, como lo fue en el 68. Las manifestaciones que lograron hacerse en aquel entonces, una población de 48 millones de habitantes en el 68, alcanzaron hasta 600,000 en el Zócalo, por ejemplo. Entonces el movimiento era interesante, era importante. En la actualidad, que somos más de 100 millones, cuando se llegan a juntar 600,000 en el Zócalo, pues ya nos asombra, ¿no? En aquel entonces pues era algo extraordinario. Y pensemos que la manera de difundir, de comunicarse de esto del Comité Nacional de Huelga y la gente que intervino, era muy precaria.